Ray, good evening, Natalia, how are you? Ya igual nos habíamos saludado. Pero bueno, em, the class today topic is, the topic is clausulas relatives. Ahí estás viendo la, Yes, teacher. The la, ¿qué? presentation, yes. La presentación, ok. Ok, that's right. Today is relative clauses. Bueno, acá vamos a ver cláusulas relativas el día de hoy. Vamos acá a ver unas diapositivas, la misma mecánica y vamos a explicar poco a poco el tema. O voy a explicar poco a poco el tema, ¿listo? Entonces aquí dice Architecture of the English, the Plan for Fluids. Entonces, la arquitectura, el plano para la fluidez, guía visual para dominar las cláusulas relativas y evitar los errores estructurales más comunes del hispanohablante. Bueno, acá vamos a ver pues en estas diapositivas un poco más como mecanizado, más estructurado. Y ya pues ahorita sí vemos más el tema así como más centrado. De todas formas, pues acá hay cosas interesantes. Entonces, um, clausal relatives is important for the specific ideas in the sentence. In this case, formulate question. For example, who are you? Who are you? Who are you? Or when is the next class in English? When is um, the house is the house is of the positive. So where you come from? Where you come from? You is in Bogotá, for example. Entonces ahí vamos a ver estas cláusulas que nos sirven para complementar oraciones y nos dan pues como una idea de quién o de cómo o de cuándo o en qué lugar se ejecuta una acción. ¿Listo? Estas cláusulas relativas básicamente son los WH questions. Ya poco a poco vamos a ir viendo. Son todas estas palabras que comienzan con la W y la H, por eso se llaman, cuando son para formular preguntas, se llaman WH questions, pero únicamente cuando son para formular preguntas. Cuando son para complementar o para unir, en este caso lo que hacen es como em, unir, digamos, dos cláusulas. O sea, una cláusula viene a ser como una oración. Digamos, unen dos oraciones, que serían dos cláusulas. Son como estas intersecciones o uniones, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo poco a poco. Okay. Em, Dime. Pero son diferentes a los conectores, ¿no? Es que ahí Sí, me claro. confundí. Yes, yes. It's a different. Por eso te digo, básicamente tú las vas a reconocer porque siempre comienzan con una W y una H. Siempre. Los conectores son un poco Ah, parecidos, pero sí. los conectores, digamos, no son como tan específicos como las cláusulas. Digo, como los relativos. Lo que pasa es que los relativos nos están dando como una idea de cuándo o dónde o cómo o con quién ocurre una acción. Son más específicos en esas líneas, ¿sí? Los conectores siempre pues nos van a unirlas, pero no nos dan una idea, digamos como ends, como sí, y, y por qué. Y cuando vamos a caminar y yo me detengo, es ahí, siempre es simplemente como a conectar, pero no nos da una idea específica. O digamos, vamos caminando con unos amigos. Pero ya vamos a ir viendo cómo los relativos sí nos dan como más una profundidad de lo que se quiere hablar en una oración. Igual acá vamos a ir viendo el tema poco a poco. ¿Listo? Entonces, bueno, acá nos dice falla sujeto, falla sujeto fantasma, falla confusión de género, falla
concordancia plural y falla desfase temporal. Acá nos muestra cuando no utilizamos una de estas cláusulas. En este caso, pues nos está mostrando el it. Em, el it siempre se va a utilizar con el is. Digamos, por ejemplo, acá dice is always a good idea. Es siempre una buena idea. Entonces, por lo general, siempre va unida con un it. It is always a good idea. Em, Aquí, no sé, pues el it no es, digamos, como tan de las cláusulas, pero pues apareció acá en el tema. Pero, digamos, no es tan relacionado con los relativos, los relativos. Más o menos, si esto vendría a ser algo parecido a un conector. Digamos, acá en este otro ejemplo, nos dice the house is dirty, clean here. La casa está sucia. Aquí nos dice que en lugar de utilizar el here, que el here se refiere a la casa, utilizamos el it. The house is dirty clean. O sea, la casa está sucia, límpiala, límpiala. Acá era lo mismo, la casa está sucia, límpiala. Pero nos da a entender que utilizamos el it y no el here en ese caso. Acá falla concordancia plural, nos dice people is coming, la gente está viniendo. Entonces no utilizamos el is, sino el are. En lugar de is, llevamos el are. I know him since the last year. Entonces, como que sabía desde el año pasado, o lo sabía desde el año pasado. Entonces, acá no vamos a utilizar el him, sino el have known. Have known. Entonces, lo sabía desde el año pasado. O sea, sí se utiliza el him, pero entonces le agregamos el have known. Bueno, es un poquito complicada esa parte, pero bueno, es un poquito más salido del tema o del contexto, pero igual, pues bueno ver ahí esa idea. Aquí sí nos va a explicar un poquito más específicamente qué es el relativo. Entonces nos dice, el siguiente nivel de Next Neighbor, de bloques simples a estructuras complejas. Entonces acá nos da las dos cláusulas que te estaba explicando, que básicamente son dos oraciones. Entonces nos dice una oración que es Amanda es una monja superior o Amanda es la monja superior. Y aquí nos da otra cláusula que sería Amanda trabaja en una vieja iglesia. Entonces acá nos da a entender que estas dos cláusulas las unimos o las podemos unir con este relativo, digamos en este caso who, que el who es para referirse a personas, a quién, en ese caso quién, o sea, quién es la persona. Nos dice que es el nodo conector. Entonces acá ya nos muestra cómo quedarían unidas con el who. Entonces, Amanda, who works at an old church, is a senior nunn. Entonces, Amanda, quien trabaja en una iglesia vieja, es una monja superior. Entonces, sí es que ahí ya le da como una intención a la oración porque nos dice, Amanda es quien trabaja en una vieja iglesia y es una monja superior. O sea, ya nos dice quién es. O sea, le da como que le da un sentido a la oración. Porque si decimos Amanda is a senior nun, Amanda works at an old church, entonces como que son dos cosas diferentes. O sea, se está hablando de Amanda en ambos casos, pero como que son dos oraciones aisladas. En cambio acá con el who, sí, de hecho nos sirve como un conector y vendría a ser un conector, pero pues sería un conector relativo, que los relativos, como te digo, son más específicos de quién, de dónde. Entonces sí también viene a ser conector, pero un conector relativo, a diferencia de los otros conectores que utilizamos. Listo. Acá vemos entonces la caja de herramientas nos dice pronombres relativos. Entonces aquí sí ya vamos a ver los pronombres. Básicamente los que usamos y que te digo que también son WH question cuando los formulamos en pregunta. ¿Cuál es la diferencia de cuando son, digamos,
Por ejemplo, where you going? ¿A dónde vas? O when is Tuesday? O who is a nun? ¿Quién es la enfermera? O for one bell tolls, ¿por quién doblan las campanas? ¿Por quién suenan las campanas? Siempre vamos a ver que cuando son preguntas, siempre están al comienzo. Siempre las preguntas, estos WH question, nos aparecen al inicio de la oración. A diferencia de los relativos que siempre también suelen aparecer al comienzo, pero por lo general siempre van en la mitad, porque lo que hacen es que van a conectar una cláusula con la otra, o sea, conectan una oración con otra oración. Esa es la diferencia, cuando son WH question y cuando son relativos, pero básicamente son lo mismo, pero nos dan otra intensidad en la pregunta a la oración, a la unión en relativos, ¿sí? Y pues siempre este tema de los WH question, pues es como un tema aparte. Por lo general yo casi siempre lo daba aparte, en otro tema diferente. Pero pues es muy obvio. Básicamente te explico. Siempre van al comienzo, se formulan en preguntas y básicamente eso, a diferencia del relativo que puede ocupar otra posición, por lo general siempre en la mitad. ¿Listo? Entonces, acá nos dice el who, el whom o el that se utilizan para personas, siempre para referirnos a personas. Por lo general, el whom lo tengo más como la idea es que es como para una persona, como para el uso del singular. Y el whom como que se usa más para designar varias personas, o sea, ya como en un término plural. Em, Como la palabra quiénes, o sea, who es quién, whom exacto. es quiénes, Exacto. ¿sí? Whom, básicamente, sí, como quién o quiénes. Y el whom sí se formula más como quiénes, como quiénes. Sí, ¿cierto? Por ejemplo, parecía como Sara y Sofía, ¿quiénes son estudiantes? O Yes, sea, muy Sara bien. and Sophie, are, who are students. Yes. Digamos, whom is a student? ¿Quiénes son los estudiantes? Y digamos, who is a student? ¿Quién es el estudiante? ¿Sí es? Pero ahorita vamos a Mm. ver más a profundidad el who y el whom. O sea, la diferencia más específica. Ya miramos ahorita más adelantico. Aquí nos dice que el which y el that lo utilizamos para cosas o animales. Casi lo mismo. The elephants. ¿Cuáles son los elefantes? Por ejemplo. O which the books. ¿Cuáles son los cuadernos? Y el DAT lo mismo, pero el DAT mira que no lo tengo tan relacionado a esto, sino el DAT más como de qué, como un uso de qué. Acá vemos lugares, por lo general where siempre se refiere a un lugar. O sea, el wish es cuál, no, sí, es cuál. Es de una Sí, cosa. sí, ¿cuál o cuáles? Ah, ¿Cuál o igual. cuáles? Ah, ese sí es plural. Ese sí, o sea, plural o singular, no importa. Sí, pero como dice ahí, lo utilizamos más para animales o para cosas. Entonces también lo podemos utilizar con un animal, digamos, who is the dog? ¿Cuál es el perro? También se puede utilizar en singular. ¿Eso? Ah, pero entonces digo, Eh, ahí lo que cambia ya la estructura del qué, o sea, del cuál al qué. Bueno, es que es como similar, ¿no? O sea, ¿qué es un perro o qué es un gato? sí, Como muy similar, ¿cierto? Para asociarlo. exacto. Y aquí pues no nos aparece el what, el what. El what es cuál o qué, que es el que tú estás diciendo, el No, 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 WHA. GT. no, la diferencia del wish y el that. Ah, ya, sí. Sí, claro, Sí. como el dad es como más para qué. Digamos, daddy's cat. ¿Cuál es el gato? Daddy's cat. ¿Listo? Ay, profe, no será, ese es del, que no me acuerdo, el this, el that, el those, Ah, sí, eso, esas, exacto. Este es del.
ahorita se Se me me olvidó el olvida el nombre. nombre, el this, that, this, those, el this, that, this, those. Eso se llaman los pronombres, creo que son pronombres de, Se me olvidó también, bueno, ahorita no me, pero se me esos va, de eso, esos, exacto, this, that, this, those, aquellos, this, ¿será that, this, parecido those. también? ¿O es diferente el tema? No, digamos, tiene un uso diferente. Ah, ok, ok, O listo. sea, se usa, digamos, muchas veces en la gramática hay usos de palabras que tienen funciones diferentes, ¿sí? Digamos lo que te estaba explicando, digamos, acá los utilizamos como relativos, estos WH. En otros casos los utilizamos como preguntas. Entonces sí es como se utilizan diferentes formas. Lo mismo con el that. El that también se utiliza con el this, that, this, those, que es para distancia, para decir esto, eso, estos y esos, ¿sí? Entonces, lo formulamos también acá, pero también lo podemos formular con el this, that, this, those. ¿Listo? Tienen sentidos diferentes. Ok, profe. ¿Listo? ¿Es clear? Gracias. Ujú. Y bueno, vamos en lugares. El where sí siempre en pregunta y en el relativo lo mismo. Where is the school? ¿Dónde es la escuela? Where is the school? O para utilizar como relativo. Por ejemplo, the where is and distant of the heart of the moon. Es donde la distancia de la Tierra a la Luna. Ahí nos está dando a entender un lugar, en las dos formas, en pregunta o para especificar dónde es el lugar. When lo utilizamos siempre en tiempo también. Por lo menos, when is, when es cuánto, entonces sería when is the next class, when is a next English class, ¿cuándo es la próxima o cuándo es la clase de inglés? ¿Sí? Siempre lo utilizamos en tiempo, para formular tiempo. Y whose para posesión. Por ejemplo, who is the books? ¿De quién son estos libros? O who is books? ¿Cuáles son estos libros? Entonces Ah, y ahí siempre, van, y ahí también dime, van los posesivos. Ahí también van los posesivos de, ay, no sé, más, yours, o eh, sea, niños, tuyos. exacto, eso ahorita también lo vamos a ver más adelante. Ahí está. Lo utilizamos, estos se llaman pronombres posesivos. De me, your, hers, him, los utilizamos como posesivos, como pronombres posesivos. Pero este es un poquito diferente, este host. ¿Listo? Es más como un relativo que, que un pronombre posesivo. Ya ahorita vamos a ver los otros y vemos la diferencia. Y el why lo utilizamos siempre como para formular pregunta ¿por qué? Siempre por qué. Por eso dice que para dar una razón. Siempre es como un por qué. Listo. Acá nos dice la gran división estructural, defining, no defining. Bueno, ahí nos pone como unos ejemplos. Em, Nos dice que sin comas, la forma no definida con comas, la forma definida que contiene información vital para el sujeto y en forma no definida contiene información extra bonus. El pronombre edad es bienvenido y el pronombre edad es estrictamente prohibido. Sí, ahí hace que, esta parte no es muy clara, de hecho como que confunde un poquito. Bueno, acá nos dice cláusulas restrictivas, respondiendo a la pregunta ¿cuál de todos? Entonces acá nos da como, como un ejemplo y gráfico de, digamos, de cómo los utilizamos en la oración. Nos dice que la mitad de los apartamentos, la mitad de los apartamentos de la calle B, y acá nos dice que están listos para rentar. O sea, acá hay unos que ya están para el arriendo. Y en la mitad, entonces nos dice
estos son los de los propietarios, ¿sí? Nos dice diagnóstico, sin esta malla filtrante el lector no sabría a qué apartamentos específicos nos referimos. O sea, ahí nos da a entender como que esta es una oración y esta es otra, dos cláusulas, lo mismo. Y aquí lo que hace es que van a ser como conectores, como que estas casitas van a ser los conectores, digamos como el relativo entre las dos oraciones, que va a ser como el relativo. Cláusulas no restrictivas, respondiendo a, ¿y qué más? Acá nos da como el ejemplo con una casita, nos dice Amanda tiene una mamá. Entonces dice, ¿quién es la chica? ¿Quién es una pequeña chica? Y nos dice, ¿quién tiene el cabello largo? Entonces nos especifica que Amanda tiene la mamá, pero también que es una chica, como una pequeña chica y que también tiene el cabello largo. Entonces, básicamente, ahí nos da más, digamos que nos da más una especificación. Entonces, el diagnóstico, las comas actúan como andamios removibles. Amanda ya es un sujeto único y definido. Las cláusulas solo añade decoración. Si las retiras, el edificio principal sigue en pie. O sea, nos da a entender de que a veces en la oración utilizamos unas comas. Em, digamos lo mismo, nos dice Amanda, had a mom who is a little girl. Entonces se supone que acá lleva estos dos puntos. Y abajo nos dice Amanda, had a mom with long hair. Entonces acá lleva unas comas. Nos dice que si quitamos las comas o los puntos igual, la oración sigue siendo la misma. O sea que no afecta a las comas o los puntos en ese caso. Nos dice que es como una decoración. O sea, si queremos ponerla está bien, si no, pues da igual. Bueno, acá dice el dilema eterno. Acá vamos a lo que que tú habías preguntado al comienzo. Vamos aquí a definir el who y el whom, que creo que era lo que habíamos visto por acá. ¿Dónde era? Y creo que acá. Sí, ¿te acuerdas de who, whom? Entonces acá nos va a especificar con más Yes. precisión. Ujú. Más especificación o con más precisión, cómo usamos el who y el whom. Entonces nos dice, bueno, ahí ponen una balanza y como que ponen el whom y el who en diferentes lados. Acá nos dice, el who lo utilizamos con el he, con el she y con el they, ¿sí? Acuérdate los pronombres. En este caso los vamos a utilizar únicamente con el he, el she y el they. Ya miramos esta parte porque yo creo que tú no sabes muy bien cuáles son los pronombres por objeto y pronombres por sujeto. Pronombres por sujeto, pronombres por objeto. No, 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 señor. Entonces, primero vamos a ver, porque aquí nos dice he, she, they y aquí nos dice him, her, them, que estos son pronombres por objeto y estos son pronombres por sujeto. Entonces, vamos a mirar, creo que está acá abajo y ahorita continuamos con esa parte para, para aclarar más esa parte. Problemas que no sé por qué no me está cargando esta. Hoy miramos nuevamente. No me cargan esas diapositivas. Creo que acá está. Si las puedes ver ahí, es una hoja blanca, dice con letricas azules tipos de cláusulas relativas. Sí, sí, señor. Ujú. Listo, entonces vamos a la parte que nos interesa. Entonces, es que sí, es que no sé por qué tiene un problema, hace ese borro otra vez. La vuelvo a descargar, la vuelvo a abrir. No sé, tiene ahí un problemita. La volvemos a abrir. Ah, mira, acá ya apareció nuevamente. Listo. Bueno, acá vamos a ver que esto es básico. Esto es pues como de lo inicial que aprendemos.
Estos son los pronombres normales, ¿no? Entonces, pronouns o subject, los sujetos o pronombres. Entonces, I, you, he, she, it, we, they, que eso lo hemos visto también en la mayoría de clases. Los pronombres son muy importantes. El yo, tú, él, nosotros, ellos. Aquí estos son pronombres por sujeto y aquí son pronombres por objeto. Por objeto, ¿cuáles son? Me, you, him, her, it, us y them. O sea, ambos son pronombres, pero unos aparecen como el sujeto dentro de la oración y los otros como el objeto dentro de la oración. Estos pronombres por objeto reemplazan a los pronombres por sujeto, ¿sí? Muchas veces vamos a utilizarlos en las oraciones o los vamos a ver en las oraciones. A veces pueden aparecer ambos, los pronombres por sujeto y los pronombres por objeto en una oración. Aquí viene lo que tú me preguntabas. Esto es básico de aprenderlo también y de no confundirlo, porque por lo general siempre vamos a confundir los pronombres por objeto con los adjetivos posesivos. Y mira que no son los mismos. Estos eran los que tú me estás preguntando. Posesivos, los adjetivos que son posesivos. Entonces, como my, your, his, her, it, your y they. Entonces, como mío, tuyo, de él, de ella, de eso, de nosotros o de ellos. Lo mismo que mirar acá con el pronombre, ¿sí? Entonces, el pronombre I corresponde a my, o sea, mío. Eh, tuyo, o sea, you, your, tú, tuyo. He es de él, he y es de él, his. She es ella y here es de ella. It es eso y es de eso. We es nosotros y your es de nosotros. Y they es de theirs, de ellos, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo lo utilizamos? Lo utilizamos para cuando vamos a hacer una oración o cuando nos vamos a referir de que alguna cosa pertenece a alguien. Digamos un ejemplo, por ejemplo, this is my pencil, ¿sí? Entonces, este es mi esfero. This is a pen. Este es mi esfero. Em, digamos en el ejemplo tuyo, digamos you. Entonces, mm, por ejemplo, your is the notebooks. Entonces, estos son tus cuadernos y así sucesivamente. Estos son los que nos referimos a adjetivos posesivos, o sea, que son para referirnos a posesión. ¿Listo? Y los pronombres normales. Y aquí venimos pues a los pronombres por objeto, que no son los mismos posesivos, sino esa para referirse a mí, a tú, a él. Entonces, digamos, cuando yo digo, em, no digo yo, sino digo mí. Es lo mismo. I, me. Yo o mí. Em, básicamente serían todos así. He, como que él o él, pero como te decía, estos reemplazan a los otros. O sea, podemos utilizar objetos de pronombre para reemplazar los pronombres por sujeto y básicamente sería lo mismo. Casi siempre van al final de la oración o para complementar estos pronombres por sujeto. Esto igual es otro tema, pero más o menos ahí vamos desglosando. Aquí hay otros que son pronombres posesivos. O sea, si ves, son diferentes a los adjetivos posesivos. Pronombres posesivos y adjetivos posesivos no son los mismos, pero también son para referirse a que algo es de nosotros, de ellos, de ustedes, ¿sí? Mine, your, his, here, it's, your, day, que tienen, digamos, formas diferentes dentro de la oración. Y pues cada uno es como un tema diferente. Eso toca cada tema y lo desglosando.
Y bueno, estos son los pronombres reflexivos, que básicamente es myself, yourself, himself, herself, itself, yourself, themselves. Es como decir, yo mismo, tú misma, él mismo, ella misma, eso mismo, nosotros mismos o ellos mismos, ¿sí? Eso, cada cosita de estas es un tema diferente. Ahorita más lo que nos compete, pues es esto del sujeto por pronombre por sujeto y pronombre por objeto. ¿Listo? Que ahí es donde vamos a ver ahorita cómo los estamos utilizando allá como relativos. Sí, más o menos pues esa es la idea. Esos son varios temas, pero pues es ahí como un mini resumen. Y pues acá está como los ejemplos, miren. Entonces aquí cuando nos habla del him, here, it, entonces nos dice, se llaman pronombres personales de objeto. Se usan cuando la persona recibe la acción en el verbo. Por ejemplo, I see him, she called here, o we invited him. Entonces, por ejemplo, I see him, yo lo veo, yo lo veo. She called here, ella la llamó. We invited them, nosotros los invitamos. Sí, entonces nos estás especificando el pronombre, nos está como agudizando la oración, ¿sí? De que dentro del pronombre, cómo nos está especificando directamente, ¿sí? Entonces ahí dice, yo lo veo. ¿A quién? Pues a él, yo lo veo. I see him, porque aquí vemos que him es él, ¿no? Him se refiere a él. Entonces, cuando yo digo I see him, yo lo estoy viendo a él. Ahí no va a decir, yo podría decir I see him, yo lo veo a él. Pero acá pues vamos a como a intercambiarla por el him. Entonces, yo lo veo. Lo mismo, she called here. Entonces ahí here nos referimos a ella, here. Entonces ahí dice, yo la llamé a ella, yo la llamé a ella. Y pues ahí la utilizamos como ella la llamó, ¿sí? Em, We invited them, entonces ahí se está refiriendo a them es ellos, them, ellos. Entonces, nosotros los invitamos a ellos, ¿sí? Pero pues acá cuando ponemos esto nos están dando cuenta de que estamos hablando de las personas por los pronombres por sujeto, ¿sí? Sin necesidad de nombrarlos, vamos a utilizar estos pronombres por objeto, ¿sí? O sea, en lugar de yo decir él, yo utilizo him. En vez de decir ella, yo digo here. En vez de decir ellos, digo them. O en vez de decir nosotros, utilizo use. Y siempre van pues como al final de la oración. ¿Sí? Aquí nos dice, para que lo veas claro, he, she, they son pronombres de sujeto y him, here, them son pronombres por objeto. Más o menos así como un resumen por encima, porque pues el tema en sí es más como el pronombre, digo, los relativos. Listo, entonces volvamos nuevamente a estas diapositivas y vamos viendo otra vez esta parte donde está el who y el whom. Entonces, ahora sí, como ya más o menos sabes cuáles son los pronombres por objeto y los pronombres por sujeto, entonces vamos a ver que utilizamos el he, el she y el they para referirnos de who y el him, here, them para utilizarlo con whom. Entonces, cuando en la oración nos aparece el he, el she y el they, utilizamos el who. Y cuando aparece el him, el here, el them, utilizamos el whom. ¿Sí ves? Básicamente ahí es como la definición del uso del who y el whom. No sé si está claro. ¿Tienes claro esa parte? ¿O tienes alguna pregunta? Yes, teacher. This is clear. Ok.
Entonces, pues esa parte es básicamente lo que uno debe hacer es aprenderse em, este cuadrito. O sea, como te digo, no necesariamente todo el tema es el mismo, pero lo ideal es uno tener claro como ese mapita para saber cuándo nos vamos a referir del me, del you, del him, el here, el it, el use, el them, o cuando nos referimos al my, el your, el his, el here, el its, el your, el they, o cuando nos referimos al mine, al your, al his, al here's, al its, al your y al theirs. Porque como podemos ver, a veces se parecen. Digamos, yo siempre he visto que estos son muy parecidos la forma de escribirlos. El adjetivo posesivo y el pronombre posesivo. Puedes ver que se escriben casi igual. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que todos llevan una S. Los del pronombre posesivo llevan una S. El único que cambia como tal la forma es mine, o sea, de la primera persona, mine. Aquí es my y aquí es mine. Los demás son los mismos, la diferencia es que se les agrega una S. O sea, los adjetivos posesivos a pronombres posesivos simplemente se les agrega una S y es lo mismo. Lo único que cambia es mine, mine. Ya es mirar el uso dentro de la oración, pero ya como te digo, eso es otro tema y ahorita pues no digamos, no tengo el material para explicarlo, pero más o menos es para tener claridad. Y aquí pues aprenderse uno de estos, los sujetos, los pronombres por sujeto y los pronombres por objeto. Básicamente es tener claro esa parte. Y ya pues eso era como para medio explicar cuando utilizamos el who y el whom. El who y el home. Entonces, básicamente lo mismo. El he, el she, el they, que sean los pronombres por sujeto, y el him, her, them, que son pronombres por objeto. Listo. Acá dice prueba at my sandwich. Entonces aquí, digamos, utilizaríamos who ate my sandwich, como que quién comió mi sándwich o quién se comió mi sándwich. En este caso sería como to whom was the letter address. Como quién estuvo leyendo mi carta o quién estuvo enviando mi carta. Respuesta intuitiva, he ate it. Em, entonces acá nos muestra que básicamente podríamos cambiar ese who por el he y sería lo mismo. Entonces, ¿quién se comió mi sándwich? Entonces la respuesta es él se la comió, entonces he ate. Aquí sería him. Entonces, ya habíamos visto que el pronombre por objeto es el him. Entonces, to him. Entonces, ¿quién estuvo enviándome la carta al aire? ¿Quién me estuvo enviando o dirigiéndome la carta? Entonces, fue él. Entonces, him, to him. Resultado, who ate my sandwich? Entonces ahí ya nos aparece con el who. Y resultado, to whom was it address. Entonces allá utilizamos el who. Bueno, acá nos habla de pronombre fantasma, el atajo más común del inglés hablado. Ahí vamos al that. Nos dice, los hispanohablantes traducen mentalmente la palabra que y sienten la obligación arquitectónica de insertar that en cada grieta de la oración. Sin embargo, para lograr una fluidez de un nativo, a menudo debemos hacer que este bloque estructural se vuelva invisible. A veces puedes cortarlo, a veces está bloqueado. Acá creo que hay un ejemplo. Em, sí, dime. Listo, ok. Entonces ahora No, vamos. Dime. no, yo no había dicho nada. Ah, ok. Entonces, de la fórmula de omisión fórmula, entonces la vía libre. Acá sí nos va a mostrar por qué no utilizamos el that y cómo sí lo podemos utilizar. Entonces, aquí nos dice pronombre relativo, aquí el sustantivo del pronombre y aquí es la otra cláusula que nos dice que es
omitible. Entonces acá podemos, digamos, acá tenemos las dos cláusulas, this is the present y she bought. Entonces, como que este es el presente o este es el regalo que ella le trajo o que ella le compró. Entonces ahí podemos ver que aquí, digamos, omitimos el that. Entonces ahí no utilizamos el that y la oración sería correcta. Entonces, él trajo el regalo. Digo, este es el regalo, ella lo trajo. Entonces ahí no hay necesidad de poner qué. Este es el regalo que ella le trajo. Entonces, este es el regalo, ella trajo o ella le trajo. Entonces ahí dice que no necesariamente utilizamos el that. O sea, en algunos casos no se utilizan, en algunos casos sí. Aquí dice el muro de carga, entonces pronombre relativo, el verbo y bueno, aquí que se puede omitir también esta cláusula. Y acá nos pone pues la oración como tal. Entonces, la compañía esta que estuvo quebrada. Entonces ahí sí necesariamente necesitamos el that. La compañía que estuvo quebrada o que estaba quebrada. Entonces ahí nos dice que sí necesariamente utilizamos el that. Inmediatamente después sigue una acción. El pronombre está sosteniendo el peso del verbo. Si lo quitas, la estructura colapsa. O sea que necesariamente después de ocurrir la acción, tiene que ir el that. Fluidez avanzada, reducción de cláusulas restrictivas. Entonces, estructura original. Acá nos pone una oración y aquí vamos a ver que en ese caso no utilizamos el relativo. Entonces dice, police sure only of the people who act suspiciously. Entonces la policía podría solo dudar de la gente quien comete actos sospechosos. Entonces aquí nos dice, la policía podría solo dudar de la gente eh, en actos sospechosos. O sea, ahí no utilizaremos en este caso el who. Paso 2, borrar el verbo to be, si existe aquí no aplica. Entonces, police sure only double of the people. Entonces, aquí como que pues queda más corta la oración. O sea, no necesariamente utilizaríamos esta parte para sobreentender la oración. La policía podría solo dudar de la gente. ¿Sí? Paso 3, transformar el verbo principal a ing activo o el pasivo. Bueno, aquí nos dice que podemos utilizar la acción en modo progresivo o en modo pasivo. O sea, lo de los verbos regulares o irregulares o de los verbos con ing. Simplemente en la oración para complementar en el verbo. Nos quedaría, digamos, en este caso, Polish short only dog, people acting suspiciously. O sea, si le agregamos el ing, quedaría correcto. Pero sin utilizar el relativo, en ese caso el who. Límites estructurales, cuando no reducir. Casos ideales para reducir cláusulas de sujeto con el verbo to be. Bueno, acá nos dice que en algunas ocasiones se puede omitir el verbo to be. Acá nos dice Amanda, who is a girl. Amanda, quien es una chica con cabello largo, with long hair. Nos dice que podemos omitir el relativo y el to be. Entonces podría ser Amanda, a girl with long hair. Entonces Amanda es una chica con cabello largo. No necesariamente utilizamos quién es una chica, sino es una chica de cabello largo. Aquí nos dice prohibido reducir cláusulas de posesión. Entonces, un estudiante quien sus padres trabajan duro
si necesariamente tendría que utilizar el whose. Nunca se puede reducir el pronombre whose, la estructura perdería todo sentido de propiedad. Entonces, cuando utilizamos el whose en la oración necesariamente, tenemos que usarlo porque si no, perdería sentido la oración. Listo, ¿qué más habría por acá? Prueba de estrés diagnóstico en vivo, entonces el error del dato invasivo. Aquí nos habla del DAT en la oración, entonces la oración falla, nos dice the new film that will be released in May is great. Entonces, la nueva película, esta será realizada en mayo, es grandioso. Entonces nos dice, reparar la oración, the new film which will be released. Entonces acá nos dice que esta es una forma incorrecta cuando lleva al DAT, que la forma correcta sería la nueva película, la cual será realizada en mayo. Entonces aquí en lugar de utilizar un DAT, pues que utilizamos el which para que suene mejor. Spectors no, regla de oro, el DAT nunca sobrevive atrapado entre comas. Bueno, entonces que no se utiliza el DAT entre comas. Falla de omisión por verbo, file sentence, I have a classmate, five subjects. Aquí nos dice que la oración no es correcta cuando utilizamos el filets. Filets sin, Profe, dime. o sea, en esa segunda lo que entiendo es que para no volver a repetir perdón, bueno, el sujeto yo, ahí colocaría el who. Entonces es como para no repetir tanto como sí, los pronombres. Exacto, exacto. Básicamente la idea de los pronombres por objeto es no repetir a veces los sujetos, ¿sí? O sea, los pronombres por sujeto. Lo mismo, digamos, podemos utilizar un sustantivo en lugar de un pronombre en una oración. Por ejemplo, en lugar de utilizar he is a student, podemos utilizar Carlos is a student. Y es lo mismo, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con el pronombre por sujeto y por objeto. Puedo utilizar, digamos, he is a student, he is a student, him is a student, él es estudiante. Entonces el him reemplazaría al he, him, he. Sí, básicamente es lo que acabas de decir. Es para no estar repitiendo muchas veces el mismo pronombre. Entonces utilizamos pronombre por sujeto y el por objeto, pero casi siempre el por objeto va como en casi al final. O sea, como que se repite, o sea, se repite el pronombre, pero es cuando hay un pronombre por objeto, se puede repetir el pronombre por sujeto, o sea, más adelante. ¿Sí? O sea, es como para repetir el pronombre por objeto, para repetir el pronombre por sujeto, se puede repetir el pronombre por objeto, ¿sí? Entonces, básicamente, sí, es como la misma idea. Pero no sé si me decías acá dentro de estos cuadritos que estamos viendo, porque pues Sí, es que... no, del caso del who y whom. Ah, ya, ok, Por ok. ejemplo, que se refiere a los pronombres. Sí, claro, sí, sí, Porque básicamente esa los es la idea. otros es como dar más información, ¿no? Sí, Porque son como ya como no ha, sí, más específicos. Sí, de hecho esto pues acá nos da un poco como de reglas, pero pues no es que sean como tan legibles, ¿sí? Digamos, no están muy claras estas reglas que nos pone acá. Em, no están necesarias, digamos, no las veo como tan prácticas. Digamos que hay la parte más importante está es en las otras diapositivas. Aquí pues está un poco no tan claro unas reglas que nos dan acá. La matriz definitiva de Ultimate Cheat Sheet,
Entonces, no información extra, no defining. Bueno, que no se usa comas. Nunca uses el that. Nunca omitas el pronombre. Pregunta uno, la cláusula define vitalmente el sujeto. Entonces acá nos dice sí. La información es vital. em, Sin comas, el pilar de carga. Pregunta dos, inmediatamente después del pronombre sigue un verbo. La pregunta. Entonces acá dice no sigue un sujeto. Acá sí. Entonces no lo omitas. The car that broke down. Entonces ahí nos da un ejemplo. Y aquí dice que omite the car that she bought. Entonces, en un caso se puede utilizar el that, en el otro caso no se puede utilizar el that. Bueno, y acá ya eso se acaba el... Bueno, digamos que este tema de estas diapositivas no se ve un poco tan claro. Más la idea es acá en este de las relativas, de las cláusulas relativas. Entonces nos dice, como hemos visto, el pronombre relativo conecta dos frases. Entonces, lo que te digo, dos frases, el relativo las une. Pueden ser llamadas cláusulas relativas. Hay dos tipos de cláusulas relativas. Entonces, las cláusulas relativas restrictivas y las cláusulas relativas no restrictivas. Entonces nos dice cláusula restrictiva. Dice, la oración de relativo restrictiva en inglés, en defining, proporciona una información indispensable para identificar al sujeto o al objeto de la oración y nunca se separan del resto de los elementos con signos de puntuación. Eso básicamente es lo que habíamos visto ahorita en las diapositivas. Bueno, aquí dice cláusula relativa del sujeto. Entonces, nos dice persona, who o that, cosa, which o that. Y ahí nos da un ejemplo. The man who is talking to Annie is my math teacher. El hombre que está hablando con Annie es mi profesor de matemáticas. Entonces ahí volvemos a lo mismo. The man who, o sea, el hombre quien es, de quién se está hablando, el hombre de quién se está hablando. Entonces ahí nos está como dando más una especificación. Esto cuando es una cláusula de sujeto o con sujeto. Y aquí pues la cláusula relativa de objeto. Entonces nos pone ejemplo who, whom o that. Y para cosa lo mismo, el which o el that. Entonces, por ejemplo, the girl who you meet this morning is my cousin. Entonces la chica que conociste esta mañana es mi prima. ¿Sí? Entonces, the girl who you meeting. Entonces la chica quien es básicamente lo mismo. Em, Básicamente es muy parecida a la idea de cláusula por objeto y cláusula por sujeto. Nos dice cláusula relativa posesiva, entonces ahí cuando utilizamos el host. Entonces, I fan, I friend, host dog won a prize in competition. Tengo un amigo cuyo perro ganó un premio en una competencia. Entonces ahí nos estamos refiriendo al host como una posesión. Sí, o sea, el quien tiene un perro. ¿Listo? Cláusulas no restrictivas. Entonces, la oración relativa no restrictiva proporciona información adicional sobre el sujeto o el objeto de la oración, pero no es esencial para identificarlo y no cambia el significado de la oración. Se separa el resto de la oración por medio de comas. Cláusula relativa del sujeto. Entonces, who o which cosa. Entonces, ejemplo, Mary, who was my classmate, graduated last year. Mary, quien fue mi compañera de clase, se graduó el año pasado. Entonces, ahí lo mismo. Para, para referirse a quién, en ese caso, a Mari.
Cláusula relativa por objeto, persona, whom, y de cosa which. Entonces, Doctor Smith, who I consider to be a very professional person is retired now. El doctor Smith, a quien considero una persona muy bien preparada, ahora está retirado. Es lo mismo, para referirse al doctor Smith. ¿De quién? Cláusula relativa posesiva, entonces, house, ejemplo. Judy, whose children are still going to school, is a young and dynamic lady. Entonces, Judy, cuyos hijos aún van a la escuela, es una mujer joven dinámica. Entonces, ahí nos está diciendo el whose que tiene unos niños. Entonces, ¿a quién pertenecen? ¿De quién pertenecen los niños? Que es Judy. Diferencias entre cláusulas restrictivas y no restrictivas. Las cláusulas relativas restrictivas nunca llevan comas, mientras que las cláusulas no restrictivas son siempre secundarias. Entonces, básicamente la idea es que las que son restrictivas siempre van a llevar las comas y las que no son restrictivas, pues no necesariamente llevan comas. A diferencia de las cláusulas restrictivas, en la cláusula no restrictiva siempre se debe incluir el pronombre relativo. ¿Sí? Entonces es también necesario que en la cláusula no restrictiva debe necesariamente llevar el pronombre relativo. En la cláusula no restrictiva, lo que va entre comas, no es posible usar el pronombre relativo that. Bueno, eso ya lo habíamos visto. No necesariamente hay que utilizar el that. ¿Cuándo se puede omitir el pronombre relativo? En el inglés hablado se puede omitir el relativo, el pronombre relativo, cuando la cláusula relativa es restrictiva y el sujeto de la cláusula relativa es el objeto de la oración. Entonces acá nos da un ejemplo. Em, Esta es la falda que compré la semana pasada. This is the square, this is the skirt which I bought last week. Y aquí nos dice en la forma escrita y en la forma hablada. This is the skirt I bought last week. Entonces, cuando lo escribimos, va a ir con which. Cuando lo hablamos, no necesariamente debe llevar el which. Pronombre relativo that. El that es uno de los pronombres relativos más usados, ya que en inglés informal suele sustituir a muchos de los otros pronombres relativos. Entonces decimos que es el que más tiene uso. I am going to deliver the talk that I have prepared for occasion. Entonces voy a dar la charla que he preparado para la ocasión. Em, entonces ahí nos muestra que el that se utiliza bastante. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ese cuadrito. Bueno, vamos a mirar acá en una forma animada de lo mismo. Animando tus oraciones guía, visual de las cláusulas relativas en inglés, el manual del animador para hispanohablantes de oraciones simples, seguidas, fluidas y complejas. De skateboard, que es una cláusula relativa. Entonces dice, al igual que un animador añade detalles y fondos a un boceto, una cláusula relativa o adjetiva describe y da contexto a un sustantivo. Uno, dos oraciones simples en una idea fluida. Entonces, básicamente lo mismo, lo que hace es como darle más sentido a la oración o especificar más con respecto al sujeto de la oración. Básicamente es eso, como adornar, como darle una profundidad, ¿sí? Entonces aquí nos pone como un ejemplo, como si fuera un dibujo. Digamos que como que se hizo un boceto, un dibujo, y como que el relativo le da como el color, como la imagen, como, o sea, para que la palabra suene más fluida o como con más intención, entonces utilizamos los relativos. Entonces aquí lo mismo, lo que vimos al comienzo. Acá hay dos oraciones, pero acá lo que hace es que el relativo les da como una unión y esa unión pues le da un sentido, un contenido. Entonces Amanda es lo mismo que habíamos visto ahora en el otro ejemplo. Amanda es una monja superior. Amanda trabaja en la iglesia, en la vieja iglesia. Entonces acá el who
Amanda es quien trabaja en la vieja iglesia y es una monja superior. Entonces, básicamente, le da un contexto a la oración. Dice, el pronombre who reemplaza al sujeto repetido y anida la idea. Listo. Hoja de casting, los pronombres. Bueno, esto ya lo habíamos visto lo mismo. Entonces, utilizamos who. Dice que el who se utiliza únicamente para personas. Acá pone el ejemplo. The man who is wearing a jacket. El hombre es quien usa la chaqueta o quien viste una chaqueta. Which, y nos dice que es únicamente para animales y cosas. Entonces, por ejemplo, the book which is lent you. El, el libro es quién. Bueno, ese lent, sí, no sé, se me fue la idea que es lent. That nos dice para personas, animales y cosas. Entonces, nos dice que se utiliza solo en ocasiones o escenas restrictivas. Whose indica posesión o quiere decir cuyo o cuya. Entonces, that's the man whose car I fixed. Entonces, este es el hombre em, el cual su carro reparó, el cual su carro reparé. Él es el hombre del quien su carro reparé o cuyo carro reparé. Y aquí está el where, el when y el why. Entonces, para referirse a lugares, momentos y razones, ¿sí? Entonces, ya habíamos dado el ejemplo. Puede ser where you come from, de dónde eres, when is the next class, cuándo es la próxima clase. El duelo del director, who versus whom. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Truco, puede sustituir por he, she y they. Por ejemplo, who ate my sandwich? She ate my sandwich. ¿Quién se comió mi sándwich? Ella se comió mi sándwich. Por whom para objeto. Entonces, objeto recibe la acción o preposición. Entonces, truco, puede sustituir por him, here o them. Por ejemplo, whom short I told to. Entonces, ¿quién podría hablarme? Y I should told them. Yo podría hablarles. Entonces, eso ya lo habíamos visto. Entonces, defining clauses, non clauses. Entonces, lo mismo. La sala de edición, definir versus no definir las cláusulas. Entonces, aquí nos dice definiendo cláusulas, podría ser función, aporta información esencial para identificar al sustantivo. Nos dice que no utiliza comas, regla especial puede usar el comodín that, o sea, no podemos utilizar el that, y acá nos da un ejemplo. The shop that is a use around corner, shields, books. Entonces ellos, como que el almacén estaba cerca de la esquina donde venden libros. Y aquí nos dice cláusulas no definidas. Entonces, función, aporta información extra. em, si la elimina, la oración sigue teniendo sentido. Puntuación, siempre entre comas, o sea, siempre se utiliza la cláusula entre comas. Actúan como paréntesis. Regla especial, nunca puedes usar that. Listo, entonces ahí está la diferencia entre cláusulas definidas y cláusulas no definidas. Y cuáles son las reglas de cómo se pueden usar. Y acá pues nos da el ejemplo. Here, boyfriend who lives at Oxford has traveled around the world. Entonces, como que su novio, quien vive en Oxford, em, estaba viajando o viajó por el mundo o alrededor del mundo. Ahí nos dice, ya sabemos quién es su nombre, la ciudad es un dato extra. Cambio a diferencia. Si esta cláusula no sabemos qué tienda es, si no se especifica. Listo, aquí vemos. Fotograma clave, visualizando las cláusulas desdefinidas. Imagina que el director pide rentar un apartamento, si hay muchos apartamentos idénticos. La cláusula relativa es obligatoria para restringir el significado y encontrar el correcto.
Bueno, entonces eso ya básicamente lo habíamos visto también. Acá dice la calle, la mitad de la calle B de los apartamentos, los cuales em, pertenecen a los propietarios, están listos para arrendar. Análisis. La cláusula which está para los propietarios, pertenece a los propietarios. O sea, acá el uso de which are dice que no lleva comas, es información vital. No estamos hablando de todos los apartamentos, solo del subgrupo de propiedad de los propietarios, y que responde a la pregunta lógica, ¿cuáles apartamentos? Listo. Bueno, acá en fotograma clave, visualizando entonces las cláusulas no definidas. Dice si el sustantivo ya es el único y está perfectamente definido como un nombre propio, cualquier cláusula relativa es información adicional. Entonces que ahí nos va a dar en cláusulas no definidas em, nos va a dar como más información específica. Y acá nos da un ejemplo. Entonces Thomas Edison, whose invention changed the world, died in 1900 years. Everyone. Entonces nos dice Tomás Alva Edison, quien inventó, lo cual sus inventos cambiaron al mundo, murió en 1931. Dice análisis, ya sabemos quién es Thomas Edison. La pregunta cuál Thomas Edison es ilógica. Por lo tanto, la cláusula va aislado entre comas. Si la recortas físicamente, la oración principal, Thomas Edison died en 1961, sigue siendo 100% clara y correcta. Sí, o sea que esta parte de que nos da una información específica y una información adicional, no necesariamente tiene que estar en la oración, porque podría no haberla y nos va a dar igual la idea de la oración. En este caso, que él murió en 1931. El atajo del animador, cuando podemos omitir el pronombre, entonces acá nos da como un ejemplo en forma de algoritmo. Entonces, paso uno, encuentra el pronombre relativo that, who, which. Paso 2, mira exactamente las palabras que vienen después del pronombre. Entonces, si es un verbo o si es un sustantivo pronombre. Entonces, acá dice, si es un verbo, dice alto, el pronombre es el sujeto, no se puede omitir. Y nos da un ejemplo. The company that went bankrupt. Entonces, la compañía que estuvo en bancarrota. Entonces, ahí tendría que llevar el went. Y es un sustantivo pronombre, entonces corta. El pronombre es un objeto, sí se puede omitir. Entonces, en ese caso, se podría quitar. En el caso de This is at the place where we go married. Igual que He's the one who I love it. Entonces, ahí podríamos omitir eh, ese pronombre, esos dos pronombres de los dos ejemplos. Listo, acá que dice colocación de utilería, preposiciones y tonos. Cuando una cláusula relativa incluye una preposición with, to, under, in, su posición cambia drásticamente el tono de tu inglés. Entonces aquí muestra unos ejemplos. Inglés casual cotidiano, inglés formal académico. En el caso del inglés casual, no sé, la preposición va al final de la cláusula, el pronombre se puede omitir. Entonces nos da un ejemplo. The tree that they had their picnic under. Does he know the girl that John is talking to? Entonces en la primera nos dice el árbol que ellos
tuvieron para hacer el picnic debajo. Em, él sabe que la chica, que John, él sabe cuál es la chica que John le está hablando. Entonces ahí es como pregunta. Acá nos dice inglés formal, académico, la preposición va antes del pronombre. El pronombre nunca se omite y se usa whom o which. Entonces, the tree under which they had their picnic. Y those he know the girl to whom John is talking. Entonces, como que los árboles bajo los cuales ellos estuvieron haciendo el picnic. Y él sabe cuál es la chica, la cual John le está hablando. ¿Listo? Entonces ahí es como las dos formas que se podría utilizar los relativos. Edición avanzada, reducción de cláusulas. Para una escritura académica más concisa, puedes comprimir cláusulas relativas, eliminando fotogramas innecesarios. Sí, o sea, ahí nos habla de las partes que se pueden eliminar dentro de la oración, como en el caso del verbo to be, cuando no es necesario, se puede omitir. Resultado de magazines donde table belong to me, regla elimina el pronombre más el verbo to be. Entonces, en ese caso, nos dice que se puede quitar, omitir el pronombre y el verbo to be, como acá en este ejemplo. The magazines are on the table. Entonces podría quedar the magazines on the table. ¿Sí? Igual la oración sería correcta. Tijera 2 con verbos activos. Entonces, resultado, on domestic flights lasting at least 3 hours. Entonces, como que en los vuelos domésticos últimamente faltan 3 horas. Nos dice regla 3, elimina el pronombre y cambia el verbo a la forma ing. Listo, eso ya lo hemos visto. Entonces, podemos quitar el pronombre, omitir el pronombre y le agregamos al verbo el ing, el gerundio. Control de calidad, trampas comunes de hispanohablantes. Trampa 1, el doble sujeto. Entonces, the girl who, she is my friend. La forma correcta sería the girl who is my friend. Entonces ahí no necesariamente vamos a repetir el she is, vamos a omitir el pronombre más el to be. Entonces igual va a quedar correcto. No vamos a repetir. Trampa 2, confusión de posesión. That is the man who car faxes. Entonces, corrección. That is the man whose car faxes. Entonces, esa sería la otra forma correcta. Trampa 3, concordancia, sujeto verbo. Entonces, the people who is the coming. La forma correcta sería the people who are coming. Entonces, que no vamos a utilizar el is, sino el are. Cambiar el is por el are. Listo, ¿qué más va por acá? El tablero del maestro. Resumen de estudio, a quién describe. Entonces, nuevamente, el who, el whom y el dada personas, el which y el dada cosas o animales, posesión whose, lugar de tiempos, el where y el when para lugares y tiempos. Es esencial para entender la fase. Entonces, cláusulas definidas y cláusulas no definidas. Las cláusulas definidas nos dice que van sin comas y y las no definidas si usan comas. En el caso de las cláusulas definidas se permite usar el that y en las no definidas se prohíbe usar el that. En el punto 3 puedo borrar el pronombre who, which y that. Es decir, la siguiente palabra es un verbo, no se puede. Si la siguiente palabra es un sujeto, sí se puede. Puedes reducir las cláusulas para ser más conciso. Se dice que puede borrar el pronombre más el verbo to be o cambia.
Entonces, pronombre más verbo activo y el verbo ing. Listo, básicamente sería eso. Is the topic, is that of the topic. Ahora vamos a mirar acá algunos ejercicios. Entonces miremos acá este. No, parece que no. No deja cargar. Vamos a ver nuevamente si dejan. Tiene un problemita.